El habeas data forma parte de un tema que tiene dos vertientes, el derecho a la información y el impacto que ha tenido la informática y la telemática. Este es un derecho constitucional o legal que posee cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su persona y de solicitar la corrección o supresión de esta información si le causa algún prejuicio. Su nombre se ha tomado parcialmente del antiguo instituto del habeas corpus, y su primer vocablo significa conserva o guarda, mientras que el segundo proviene del inglés data, sustantivo plural que significa información o datos. En síntesis, en una traducción literal, sería conserva o guarda tus datos. El habeas data tiene su base histórica en el habeas corpus originado en la Edad Media, apareciendo como un recurso procesal que obliga a todas las autoridades a que las personas detenidas sean presentadas ante un juez. Al cotejar el habeas corpus y el habeas data, se comprueba una inicial coincidencia en lo referente a su naturaleza jurídica. En ambos casos, no se trata de derechos fundamentales en estricto sentido, sino de un instrumento o garantía procesal de defensa de los derechos a la libertad de la persona, en el caso del habeas corpus y de la libertad informática en lo concerniente al habeas data. Este derecho se ha ido expandiendo y está empezando a ser regulado por normas como la protección de los datos personales. En diversos países como España, Francia, Argentina y Uruguay ya existen organismos de control que tienen por misión supervisar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e instituciones públicas. La intimidad, entendida bajo el contexto de que es el espacio en el cual el individuo puede desenvolverse sin sufrir injerencia de ninguna especie, es un derecho personal que ha evolucionado a través del tiempo. En la nueva sociedad de la información, el derecho a la intimidad protege una zona espiritual íntima frente a posibles agresiones exteriores y frente al conocimiento de los demás, y debe ser garantizado por un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia. Esto se refiere al establecimiento de mecanismos que sean impuestos a terceros y a los propios poderes públicos que los obliguen a no difundir información en caso de que los ciudadanos no lo autoricen. Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas formas de agresión a la intimidad y a la vida privada. Entre estas acciones podemos mencionar accesar sin consentimiento al disco duro de una computadora, la elaboración de perfiles del usuario con fines publicitarios u otros más graves, la simple acumulación o registro de datos sin consentimiento, la utilización de una dirección IP asignada a otra computadora, la intercepción de mensajes de correo electrónico y de las diferentes comunicaciones en línea para lectura o modificación del contenido, la suplantación de personalidad de un usuario o de la identidad de una computadora, el hostigamiento electrónico, el uso indebido de directorios de correos electrónicos o listas de usuarios, alteración o destrucción de información, impedimento para acceder a la información, es decir, la interrupción del servicio y el acceso a la cuenta del administrador. Es importante mencionar que la mayoría de la información que se recopila se obtiene sin consentimiento del usuario. Cabe aclarar en este punto que el otorgamiento de esa información por parte de sus titulares no significa autorizar su uso para otros fines, aunque ello sí sucede en la práctica. Esta violación a la privacidad se hace más latente con la existencia de redes y archivos temporales, que ofrecen información pero que también permiten registrar los sitios que recorren en la web, los datos que se consultan y los bienes o servicios que se adquieren. Esta nueva amenaza está generando un nuevo enfoque para regular el manejo de datos personales. El reconocimiento del habeas data supone una condición del funcionamiento del propio sistema democrático, es decir, se trata de una garantía básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales. Esta garantía ha cobrado gran importancia en la actualidad, con el auge de los bancos informáticos de datos
a los cuales se puede acceder fácilmente de diversas maneras y de modos muy sofisticados. Esto multiplica la posibilidad de propagar datos personales, cuya difusión pudiera perjudicar a su titular, agraviando así su derecho de la intimidad. Antes de la reforma del artículo 6º constitucional, había autores que interpretaban que en el artículo 16 constitucional está regulado al señalar: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Se abarcaba la protección de datos personales y la intimidad. Después de la reforma constitucional, el artículo 6 señala: para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. 1. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Dos, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. 3. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 4. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7. La inobservancia de las disposiciones en materia de Con lo anteriormente discutido tenemos la protección constitucional sobre la información relativa a la vida privada y sobre los datos personales, pero surge la interrogante de ante qué autoridad y conforme a qué procedimientos creemos que serán los organismos federales o estatales de acceso a la información. La elaboración de peticiones de protección de información o corrección ante estos institutos y comisiones es un buen inicio para la protección de este derecho fundamental con el objetivo de lograr un habeas data sólido en nuestro país. En materia internacional, actualmente las constituciones que reconocen este derecho son la Constitución de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, las leyes que reconocen el derecho de habeas data y protección de datos personales son: en Argentina, la Ley 25.326 de protección a los datos personales, promulgada en octubre del 2000. En Bolivia, la Ley 2631, artículo 23, en la Constitución Política del Estado. En Chile, el artículo 12 de la Ley 19.628. En España, la Ley Orgánica 15.1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. En Nicaragua, la Ley de Acceso a la Información. En Panamá,
la Ley 6 del 22 de enero del 2002 y en Perú el Código Procesal Constitucional, artículo 1 al 10, 61 al 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En términos del reconocimiento jurisprudencial, en 2004 en El Salvador se reconoció por primera vez y mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia como derecho fundamental de todos los salvadoreños la protección de datos o autodeterminación informativa derivado de un proceso de amparo constitucional que el abogado Boris Rubén Solórzano interpuso contra una empresa dedicada a la recopilación y comercialización de información crediticia, DICOM. Por ahora, la figura del habeas data solo puede ser analizada por la misma Suprema Corte de Justicia al no existir una ley especial que regule la protección de datos en El Salvador. Actualmente, el abogado Boris Solórzano es presidente de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet, INDATA, de El Salvador. El presidente de INDATA presentó el 10 de diciembre de 2007, Día Internacional de los Derechos Humanos, una demanda en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador contra la empresa Infornet SADCB por comercializar con 4 millones de datos personales de salvadoreños sin control alguno y sin el consentimiento de los titulares, violentando el derecho a la protección de datos de todos estos ciudadanos, derecho fundamental ya reconocido por la jurisprudencia en un habeas data colectivo. A modo de conclusión, debemos señalar que el proceso constitucional de habeas data en nuestro país se encuentra en un estado incipiente, dado que la ciudadanía no tiene cabal conocimiento del ámbito de aplicación y los derechos tutelados por esta figura, pese a las jurisprudencias esgrimidas por el Tribunal Constitucional en ocasión de diversos procesos entablados con el objeto de lograr el acceso a la información tanto pública como privada. Un aspecto de resaltar es también el hecho de que el Código Procesal Constitucional señala que le es aplicable el procedimiento del proceso de amparo para el habeas data con la sola excepción de la no exigencia de firma de un abogado patrocinante. De esta manera, es importante reflexionar sobre las figuras jurídicas que nos permiten una administración correcta de la privacidad de nuestros datos, ya que a través de ellas podremos llegar a explotar las tecnologías de información de una manera mucho más sensata y que nos ayude a eficientar nuestras actividades diarias.